Pues entonces continuamos aquí. Entonces decíamos que esta serpiente o este tipo de serpiente que pertenece a la dentición solenoglifa, pues sí son consideradas de importancia médica. Al sufrir una lesión o accidente por este tipo de serpiente, pues va a generar quizás envenenamiento por la inoculación del veneno, y que recordemos que esta dentadura es articulable, quiere decir lo que yo le mencionaba, que ya puede mover una o dos colmillos a la vez, los dos colmillos a la vez, en función de muchos factores, en qué tan y asimismo inocular el veneno, o sea, qué tan grande es la serpiente, si es, digamos, adulta o es bebé. Las serpientes adultas controlan las serpientes adultas controlan la cantidad de veneno a inocular. O sea, ellas inoculan el veneno suficiente para inmovilizar a la presa o para defenderse, dependiendo del tamaño que ellas consideren por unos factores de vibración, luz ultravioleta, entre otros, luz infrarroja, entre otros. Entonces, si acabó de comer y alimentarse la serpiente, pues también va a inocular una cantidad suficiente de veneno. Si está durmiendo la serpiente, pues así mismo también va a inocular una cantidad considerable de veneno. Puede mover los dos colmillos o no, o incluso puede generarse la mordida, pero no inocular veneno directamente. O sea, en este caso hablábamos de una mordedura seca. Las serpientes bebé o las serpientes pequeñas no regulan la cantidad de veneno inocular. Es como cuando un menor de edad le sueltan una moto, no miden el riesgo, consideran que siempre es mejor andar a mejor velocidad, entonces no miden el riesgo. En este caso la pequeña o la bebé no mide la cantidad de veneno a inocular. Entonces allí el envenenamiento es quizás moderado o severo o severo. Entonces ya terminamos con la dentición. Recordemos que la solenoglifa puntualmente corresponde a las de importancia médica y que esto genera unas improntas, puntualmente dos colmillos con una separación de 2 centímetros, 3 centímetros aproximadamente, o quizás menos, dependiendo del tamaño de la serpiente. Y que al ver esas improntas y al constatar que es una serpiente, pues es importante iniciar tratamiento prehospitalario, tratamiento médico, pues para el manejo que se le debe dar adecuado a este tipo de serpiente. Aquí continuamos con las escamas dorsales. También me indican, dependiendo de las escamas, nos indica también que si la serpiente es o no considerada como de importancia médica. En este caso, vemos allí en la imagen, podemos observar unas escamas quilladas más abultadas, lo cual relaciona a una serpiente de importancia médica, a diferencia de la segunda imagen, que es, digamos, una serpiente también de color verde. Las escamas son más lisas, las escamas son eh, más no tan protuberantes, no están abultadas, y esta me está indicando que en este caso puntualmente podemos decir en Colombia que es una serpiente de no importancia médica y que corresponde a la familia de las Boidae o las Constrictor, las que en ese caso matan por constricción, o sea, por apretamiento de su presa puntualmente. La visión es otra característica que tenemos. Dos imágenes allí. Vemos una visión circular, una pupila circular suficientemente grande, brotada puntualmente, y me está indicando que es una serpiente de no importancia médica o una serpiente no venenosa, a diferencia de la serpiente de color amarillo que se muestra en la imagen, que vemos una pupila más pequeña, vemos una pupila vertical, una pupila eh, elíptica, como se puede observar, y esto me está indicando que es una serpiente de importancia médica y que debemos de tener cuidado en
el manejo o puntualmente en el trato que se le da en caso de que se nos llegue a presentar o tengamos algún contacto con ese tipo de serpiente. Recordemos también la termorrecepción o las fosas termorreceptoras, las fosetas loreales y fosetas labiales situadas entre las fosas nasales y los ojos constituyen un sistema sensorial exclusivo de algunas serpientes. No todas las serpientes tienen estas fosetas, que tiene como función principal detectar radiaciones infrarrojas. O sea, más que por la visión, ellas detectan por esas fosetas loreales, detectan radiaciones infrarrojas y con ellos empiezan a calcular y con la lengua, que también son sensoriales, comienzan a determinar si es una presa o para ellos se puede considerar como un agresor. Entonces, o se defienden o asimismo eh, trabajan para consumir un alimento por la vibración que genera. Algo que lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones cuando estamos trabajando en sabana para los bomberos, mis amigos los bomberos, cuando trabajemos en sabana en la atención de incendios forestales, pues una recomendación puntual es caminar pisando fuerte, ya que por la vibración ellas van a sentir que la persona o la presa en ese caso es suficientemente grande y que puntualmente no van a estar ahí, van a retirarse, van a huir puntualmente del sitio porque se van a sentir, digamos, amenazadas por la vibración que se generan. Puntualmente en las serpientes nocturnas como las boas y los viperios se presentan este tipo de fosetas loreales. Esta última los viperios pertenecen a las familias venenosas y que generan mayor accidente a nivel mundial. Y hablemos de la cuatro nariz, la talla X o la X como la conocen, la mapaná, entre otras. Las familias, las boas, las constrictor, como se muestra en una de las imágenes, la que tiene la letra C, en este caso, como son nocturnas, también podemos encontrar que la pupila es elíptica. Y en la región Orinoquía hay un tema que se ha tratado mucho en cuanto a una serpiente, eh, que si esa es o no importancia médica, que si es o no venenosa. Ya en ese momentico ya me recordaré cuál serpiente, y es considerada, como es nocturna, pertenece a la familia de las Boidae. En ese caso me indica que esa serpiente no es de importancia médica, que mata o sí, mata a su presa por constricción. Incluso si un humano para ella se considera una presa por su tamaño, pues va a matar por constricción directamente más que por inoculación del veneno. Que con esa dicen que si ella se tira al agua primero que uno se muere primero, entre otros. Perdón. La forma de la cabeza también es otra característica importante a tener en cuenta al momento de que tengamos un encuentro con una serpiente. Si tenemos una serpiente que tenga, digamos, una cabeza de forma triangular, no vamos a empezar a medir con escuadra, los ángulos, que si es un triángulo equilátero, de isósceles, entre nada, vamos a puntualmente determinar que hay una figura o una forma puntualmente como un triángulo. Entonces me va a dar alerta y me va a indicar, venga, esa serpiente es de importancia médica, me retiro del sitio, que es lo más indicado. Ahora, si está en riesgo alguna población, algunas viviendas, campamento u otro, pues sencillamente informo a la autoridad y me quedo vigiando para ver hacia dónde se dirige. Reportemos a bomberos, reportemos a policía, control de fauna silvestre o otra entidad que haga su respectivo en el lugar donde nosotros nos encontremos y que le hagan seguimiento, ya que muchas veces llegamos al sitio y no encontramos, y las personas que habitan en ese sitio o están en ese lugar pues van a seguir en riesgo, ya que pues no se ha controlado el riesgo biológico puntualmente. Una forma de la cabeza que me indica que no es de importancia médica es que la forma es ovalada o circular puntualmente, y en ese caso podemos descartar que no es una serpiente de importancia médica.
Adicional, uno de nuestros expertos conocidos también en el tema a nivel nacional en el manejo de serpientes, dicen que si las serpientes tienen esas escamas que son más, o estas plaquetas por decirlo así, más grandes en la cabeza, pues si me dan 9 en el conteo, es una serpiente descartada de importancia médica. Puntualmente decimos que es una serpiente de no importancia médica. Entonces, pues yo no voy a ponerme a contar la cabeza, puntualmente voy a verificar si es ovalada, si es triangular, entre otros, y empiezo a darle manejo. Igual para mí, todas las serpientes son venenosas, puntualmente. La escama cefálica, vamos a observar que en la primera imagen, perdón, tenemos unas escamas más tupidas, más débiles, más pequeñas. Entonces, en este caso, vamos a indicar que la imagen que me muestra ahí es una serpiente de importancia médica y que pertenece al género de Botros, donde aplique para cada región dependiendo, ya que tenemos aquí gente de Boyacá, de Valledupar, tenemos gente del Meta, del Huila, del Casanare, entre otros sitios, digamos, que estén en ese momentico puntuales aquí en esta capacitación. Y recordemos la escama cefálica, que es más grande, es más como una escama de pescado puntualmente. En este caso podemos decir que es una serpiente de no importancia médica. Y aquí vamos a empezar a hacer el ejercicio que yo les mencionaba. Voy a mostrar una imagen y voy a preguntarle a algunos de los aquí presentes que con las características que vimos en las diapositivas anterior me indique si la serpiente es o no de importancia médica primero, y segundo, que cuáles características lo llevó a identificar o determinar que es de importancia o no importancia médica. ¿Claro? Entonces empezamos con la primera imagen. Yo voy a mencionar aquí de los de lista. Vamos a empezar con Dual Steven Ramírez. Dual Steven Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, mi cabo. Sí, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, Dual. Dual, tenemos una imagen en ese momentico en la presentación. ¿Me indicas primero si es o no importancia médica? Primero, antes de que me respondas. Lo segundo es, ¿qué consideraste o qué estuviste en cuenta para determinar que es de importancia o no importancia médica? Esa serpiente es de importancia médica porque, para empezar, podemos ver que es una víbora de cascabel, una serpiente altamente venenosa y también en parte por la forma de la cabeza y la forma de sus escamas. Perfecto, Dual, muchas gracias. Entonces sí, consideramos la forma de la cabeza, no podemos observar nada más la escama dorsal y la escama cefálica. Entonces en este caso para todos es una serpiente de importancia médica, que sí tenemos los cascabeles que se alcanzan a observar ahí en la imagen, digamos debemos observar un poquito más allá, y es una serpiente cascabel. Segunda imagen, voy a decirle aquí a Marta Alessandra. Marta Alessandra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Dime. Bueno, no conozco mucho de serpientes, pero considero que, bueno, hay dos tipos de serpientes que son así rayadas, por lo menos en el área de influencia en Santander. En algunos sectores, no en todos, hay unas que se camuflan y pareciera que fueran agresivas o de importancia médica, como tú dices. Pues no sé, no identifico muy bien qué tipo de serpiente es. La verdad, pareciera que es escamosa también, como dice el compañero. Espérame, miro la cabecita. Ya no le vi la cabeza. Pues yo consideraría que sí es de importancia médica. Ok, ok, Marta, tú eres bombero, ¿cierto? Sí, señor, soy psicólogo en Cuerpo Bombero. Ok, listo, Marta, listo. Muchas gracias. Entonces, digamos que pues, lo más importante es siempre considerar que si no logramos identificar
si no conocemos mucho de la especie, démosle manejo como si fuera de importancia médica. Y lo que tú mencionas, sí se ha visto que algunas serpientes se camuflan bajo algunas características que pueden indicar que es una serpiente de importancia médica o una serpiente venenosa, es más por defenderse, ya que digamos se pueden sentir atacados o se pueden sentir débiles. En ese caso puntual, esta que tenemos en la imagen es una serpiente de no importancia médica, pertenece a la especie de las boas, de los constrictor, que ya digamos ingullen o mata, si digieren a su presa por presión directamente por trituración de los huesos y otros de su presa puntualmente. Entonces, en este caso es de no importancia médica, Marta. Muchas gracias. La siguiente imagen para mi amigo Mauricio Enrique Ruiz Amezquita. Mauricio Ruiz, buenas tardes. Mauricio Ruiz no me escucha, no está en ese momentico. Luz Elvira Rodríguez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Luz. ¿Me puedes indicar primeramente si la imagen que tienes en ese momentico, la serpiente de la imagen, es o no de importancia médica? Y segundo, ¿qué consideraste para llegar a esa conclusión? Teniendo en cuenta lo que vimos o las características, escamas dorsales, dentición, pupila, escama cefálica, escama ventral, entre otros. Luz Elvira. Pues no se ve como escamado, considero yo, ¿no? El ojo no se ve diamantado y no le veo que tenga así como que tenga referencia de dentición. Pues es lo que veo superficial, ¿no? Ok, eso sería considerada de importancia o no importancia médica, ¿vale? No, perfecto. Excelente, Luz Elvira. Entonces, vemos que la pupila es redonda, es, digamos, un poquito, digamos, dilatada o brotada. Pues no se alcanza a ver la escama cefálica, pero corresponde, digamos, puntualmente a una serpiente de no importancia médica. Mi amigo, el señor Ovidio Gómez García. Ovidio Gómez, buenas tardes. Bueno, no está Ovidio Gómez en sala. Vamos aquí, vamos a preguntar por aquí. Eliana Martínez, buenas tardes. Eliana Martínez, buenas tardes. Bueno, continuemos. Tampoco está Eliana en este momentico. Yorleni Arias, buenas tardes. Yorleni Arias, buenas tardes. Tampoco. Mauricio Ruiz. Mauricio, tienes el micrófono abierto. Buenas tardes. Mauricio Ruiz. Vamos a silenciar a Mauricio Ruiz. Teresa Camargo. Bueno, nadie más. ¿Alguien que quiera, digamos, aportarme en esta imagen? Juan Mendoza. Juan, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Respecto a la imagen, está preguntando si es venenosa o no es venenosa. Efectivamente, lo primero es considerar con lo que vimos en las diapositivas anterior,
si esta serpiente la consideras de importancia o no importancia médica, y lo segundo, ¿qué consideraste o qué características tuviste en cuenta para llegar a esa conclusión? Pues yo sí la consideraría de importancia de pronto como por el cuerpo de ella, como en las escamas, como en la cabeza, como en los ojos, pues sí le daría como mucha importancia a eso. Yo la verdad soy muy miedoso a las serpientes, así sea de importancia, no importancia, pero sí le daría importancia a eso. Ok, perfecto, Juan. Digamos, eso sí es lo más importante considerar, digamos, la fobia a las serpientes. Y pues a pesar de que hagamos cursos, muchos cursos, especializaciones en este tema, pues nunca perderle el respeto a la serpiente. Sin embargo, pues considerar que algunas características o determinar así te da, digamos, como decir bueno, podemos decir un paz de tranquilidad de que si es o no de importancia médica. Recuerden, siempre en todos los casos, tratarlo con medicina científica, trasladado al centro asistencial, allá bajo unos estudios que vamos a hablar el día de mañana, determinarán si requiere o no la administración del suero antiofídico, si es anticrótalus, coral u otro. Entonces, en este caso, la imagen que tenemos en presentación corresponde a una serpiente de no importancia médica por las escamas cefálicas. Puntualmente voy a proyectar aquí un momentico con el lápiz. Puntero láser. Aquí vamos a ver, digamos, el láser, no sé si lo alcanzan a observar. Digamos que tienen unas escamas cefálicas, lo que yo le mencionaba, que yo sé que no lo voy a contar, no lo voy a hacer puntualmente, pero los especialistas, los expertos en ese tema del estudio de la ofidiología de la serpiente dicen que si la serpiente tiene 9 escamas en la parte superior, eso me indica que corresponde a una serpiente y no importancia médica. Entonces, si hacemos el conteo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntualmente en la parte de la cabeza, va a corresponder a una serpiente de no importancia médica. Otro aspecto para considerar es la pupila redonda. Sí, aquí no podemos decir que es la cabeza de forma triangular porque digamos termina más en punta, no terminan tan, perdón, no terminan tan en punta como una de serpiente de importancia médica, y en este caso las escamas dorsales no son tan quilladas como las de importancia médica. ¿Listo, Juan? Muchas gracias. Entonces igual, frente a tu miedo, frente a tu fobia, siempre considéralas como serpiente de importancia médica. Alguien que me... Eh, Harold, qué pena, es que no le estaba colocando bien cuidado ahorita. Bueno, en el perfil de ella de la cabeza, cuando se considera como peligrosa o venenosa, las escamas de la cabeza, uno las puede identificar así. Sencilla, mira, entonces ten esta imagen presente en ese momentico, la diferencia de esta, y mira la siguiente imagen que vamos a mostrar. ¿Ves? Ah, ok. ¿Ves la diferencia? Digamos que en este sí termina más en punta la cabeza y las escamas cefálicas son un poquito más tupidas, y sí, venga, me da una característica de terror. Entonces, alguien que me quiera opinar sobre esta imagen, que me diga si es de importancia médica o no. Carolina Castañeda, buenas tardes. Carolina Castañeda. Carolina, ¿puedes hablar? Marta, ¿puedes hablar? Influye mucho porque pues hay algunas que de pronto no, por lo menos hay una verde más clara que pasaste antes y no se consideraba de importancia, pero bueno. Marta, dame un momentico, por favor. Si quieres, pégate mejor el micrófono, no sé porque se te escucha muy retirado.
Entonces se indicaba que sí me parece de importancia por su forma triangular de su cara y por la forma de sus ojos. No sé si de pronto el color también, por ser un color más vivo, tenga también que ver, y por sus escamas. Quería hacerte una pregunta, Cla- no sé si es el momento para hacerla o más adelante. claro que sí, dime y te digo si respondemos de una vez o vamos a esperar si lo tengo contemplado en el desarrollo de la presentación. Vale, gracias. Por ejemplo, dices que algunas no son de importancia médica o que no nos puedan hacer algún tipo de daño, entendería yo, ¿no? Todas, si de pronto están cuidando de pronto su nido, podrían tener algún tipo de situación de peligro para nosotras, Eh, para las personas. bueno, digamos pues cuando yo hablo que decimos de importancia médica o no importancia médica, me refiero a si la serpiente es venenosa o no venenosa, pues se considera de ese aspecto puntualmente. ¿La serpiente es venenosa o no venenosa? Cuando digamos está puntualmente donde pueden ser más agresivas es cuando están digamos en sus nidos. Segundo, cuando tienen digamos están apareándose, cuando están con sus crías puntualmente o incluso como yo les decía, es el segundo mecanismo de morder una serpiente es porque eh, se siente amenazada. Entonces sí vamos a estar en riesgo si estamos en ese sitio donde ella está puntualmente y lo que tú mencionas en su nido o digamos ahí con sus crías puntualmente. Entonces sí son más agresivas puntualmente. Para esta imagen puntualmente el color no influye porque hay unas le llamamos cazadoras que son de colores brillantes, son colores digamos bonitos, esos colores digamos que como que chévere ver un animal de eso, pero pues no siempre el color indica que si es o no de importancia médica. Puntualmente las escamas cefálicas que vemos en esta imagen sí me da una característica que me va indicando que sí es de importancia médica. La pupila, que en este caso es vertical o es elíptica, también me da. Y adicional, la forma triangular de su cabeza también me está indicando puntualmente que corresponde a una de serpiente de importancia médica. Didier, ¿tienes algo para mencionar? Solo quería mencionar que sí consideraba que era de importancia médica por las características que se le ven ahí, pero pues su merced ya lo dijo. Ok, perfecto, listo, Didier. Juan Mendoza tiene manito levantada. ¿Ibas a mencionar algo? No, señor, ya la va. Ok, listo, muchas gracias. Marta, ¿clara la información que te brindé o tienes alguna pregunta adicional? Gracias, sí, señor. Ya me quedó. Y también pienso que por la forma como se debe utilizar para poder conseguir alimentos, de pronto también el color. Sí. Muchas gracias. Ok, listo, con mucho gusto. Huber Bustos. Mi cabo, qué pena. Me es un momentico, lo que pasa es que voy viajando y ya se me está yendo la señal. En cualquier momento quedo sin señal. Qué pena con usted. Ok, sí, señor, claro que sí. Mira, Huber, para este tipo de situaciones donde la señal nos falla, yo estoy grabando la presentación, luego lo colgamos a la página de YouTube y enviamos el link o el enlace para que sea estudiado o consultado nuevamente, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta todos. Muchísimas gracias, mi cabo. La asistencia la llenamos terminando el curso. Ya si desean la pueden llenar porque esa asistencia tiene una pregunta. Recuerden diligenciar el primer día, primero seleccionar qué es primer día y segundo tiene una pregunta que ya hablamos de ese tema, entonces ya si desean pueden ir resolviendo la asistencia de una vez. Allí en ese momento la imagen no siempre vamos a observar las serpientes en calidad 3D, en Full HD. Muchas veces es a veces como que poco lo que se alcanza a ver, pero sí se determina que hay una serpiente, hay una víbora, hay una culebra, como la queramos denominar. Sí, entonces tenemos una imagen, alguien que me quiera mencionar de los aquí presentes, que alce la mano y le cedo la palabra para determinar. Edwin Eloy, ya le compartimos el link. Dani, porfa, me colaboras compartiendo de nuevo el link de asistencia al chat de esta reunión. Gracias. Andrés Rey, puedes hablar. Mi cabo, pues, en el concepto, como yo había mencionado anteriormente,
vimos en el otro curso, en las charlas que nos dieron de las serpientes, esa es prácticamente es como el diseño, pues no le logro ver bien la cabeza. Creo que es una boba chocolatada, que es una serpiente no venenosa. Pues digamos, bueno, en este caso lo que se alcanza a observar, digamos, sí es importante, bueno, digamos, eh, vemos las formas de, digamos, la coloración, que no la hemos mencionado, sin embargo, también me va a indicar eh, que tiene una X puntualmente en su parte, digamos, dorsal, en la parte superior, va marcado con una X y en este caso si tiene algo, se le puede observar, digamos, que un poco triangular, o sea, observando más al detalle la imagen, que se ve, digamos, en la presentación, si se ve un poco más pixelada la imagen real, me indica que es un poco triangular, que tiene una X que corresponde a la talla X, o sea, la X. En este caso es una serpiente de importancia médica. ¿Sí? Es lo que me baso en función de lo que yo observo en la imagen. Sin embargo, recuerden ustedes que si no logran a distancia observar, siempre trátenla como si fuera de importancia médica. Didier, tienes mano levantada. Puedes hablar. Ahí junto a los ojos se les ve el receptor de calor. Efectivamente, la forma termorreceptora, que también mencionamos que es una característica de una serpiente de importancia médica. Gracias, Didier. Entonces, para este caso es una serpiente de importancia médica. Esta... Didier. No, esa sí diría que es una falsa, podría ser falsa coral Ok. y bueno, no es venenosa. No venenosa. ¿Por qué consideras? O sea, ¿qué características tuviste en cuenta para decir que no es de importancia médica? Los ojos un poquito salidos, la forma de la cabeza no es, no que si es entre las corales, la cabeza no está al mismo tamaño del cuerpo, la cola es larga y delgadita, Sí. los anillos están cortados. La escama cefálica tiene, digamos, ahí se le pueden observar nuevamente la teoría de las 9 escamas en la cabeza, las escamas ventrales, entonces corresponde, gracias Didier, a una serpiente de no importancia médica. Edwin Eloy. Edwin Eloy. Sí, señor, atento, qué pena con usted. Listo, Edwin. Tienes en ese momentico una imagen en la presentación. ¿Me puedes dar, pues, si consideras que es una serpiente de importancia médica o no? ¿Y cuáles son las características que tuviste en cuenta para ello? Edwin Eloy. En este momento pues, no tengo buen audio. Te comento, esta pez es una especie constrictor. La puede identificar los colores que tiene, los colores y las escamas, pero y el tamaño de la cabeza y la forma que tiene. Perfecto. Entonces, en este caso, gracias Eloy. Entonces, si es una serpiente de no importancia médica, es una boa constrictor, pertenece a la familia de los Boidae. Y recuerden que en este caso, las Viperidae o las Boidae, en este caso las boas o la familia de las serpientes venenosas, tienen la pupila elíptica porque son nocturnas, o sea, puntualmente cazan en horas de la noche y en horas de la noche es donde quizás más se presentan ese tipo de incidentes, de eventos o accidentes zoofídicos puntualmente por esa condición. Siguiente imagen, Milton Mora. Sí, buenas tardes. Ahí pues, no sé si ya cambió la imagen o no, pero también veo la boa. No, regálame un momentico que no ha cambiado la imagen, qué pena, no sé si es el retardo del internet. Ok, listo, ya en este momentico tenemos la imagen. Bueno, ahí sí ya la considero que es una serpiente de importancia médica por la pupila, la forma de su cabeza es triangular, la escama, el color de la piel
yo la considero, para mí la considero pues de importancia médica. Ok, ok, listo, perfecto, sí señor. Entonces tenemos las escamas dorsales, tienen las fosetas termorreceptoras, tienen digamos que se ven como si fueran cuatro narices puntualmente, pertenece a la familia de el ojo, la pupila elíptica vertical, entonces son características de una serpiente de importancia médica y corresponde efectivamente gracias a una serpiente de importancia médica. Javier Rodríguez. Instructor, buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes. En este caso, con lo que alcanzas a observar en la imagen, ¿corresponde o no a una serpiente de importancia médica? Primero que todo, pues las escamas vemos que son más pequeñas, digamos que tienen las figuras casi que definidas, y por la cantidad decimos que sí. El ojo, la pupila elíptica, vemos y también el tema de la forma que tiene el colmillo, los dientes, ¿no? Es que tienen unas partes punzantes, son que la aguja que ingresa directamente en lo que es la parte a la que va a morder. Podemos determinar de esa forma. Al abrirla, pues pierde, digamos que no se le ve bien la figura de la cabeza, pero sin embargo se mantiene la parte superior de su forma, podría decir que triangular. Perfecto, correcto Javier, muchas gracias a ti. Entonces, si es importante, o sea, miren en los colmillos, o sea, más que otra cosa, los colmillos, la pupila corresponde a una serpiente de importancia médica. Adicional, tiene las escamas ventrales, dorsales, perdón, que son un poquito más quilladas, que es lo que se alcanza a observar a la distancia. En este caso, Cristina Isabel, buenas tardes. Andrés Rey, ¿tienes algo para decir? ¿Tienes mano levantada? Sí, mi cabo, en la imagen anterior que estaba evidenciando, en esa serpiente, la del cornillo, va es a un, ¿cómo es que le, o sea, como a un nervio? A una membrana, sí, una membrana. Sí, que tiene mucha más facilidad, que ella puede mover más fácil el cornillo para picar. Ok, ya te hablamos de ese tema, recordemos, espérate, yo quito esta vaina, el puntero, dejo el puntero nuevamente. Volumen, marcador de resaltador. Ok, voy a ocultar aquí, voy en ese momentico a activar. Digamos que en este caso, las serpientes, voy a dejar de compartir. Las serpientes que corresponden a la familia de las Viperidae tienen, digamos, perdón, voy a mejorar aquí la imagen. Podemos decir que tienen dos colmillos y en este caso pues están conectados a unas membranas que van, digamos, a donde ella contiene o almacena el veneno que es utilizado para alimentarse o para defenderse. Puntualmente tiene, digamos, dos, o hay unos que tienen, digamos, en cada zona del colmillo pueden tener dos o tres o más colmillos junticos. Entonces lo que hacen es que eso me permite, y son articulables. Cuando yo digo articulables es que, digamos, los tienen mientras tenga la boca cerrada, ellas los tienen de esta manera, puntualmente. Cuando abre la boca para inocular veneno, pues lo hace de esta manera, abre los dos colmillos, los saca, o puede ser puntualmente que abra uno, o incluso no los abra porque ya está llena. Les recuerdo, les mencionaba que va en función de muchos factores que me dice si la serpiente inyecta o no inyecta veneno. En algunos casos les mencionaba, hay mordedura seca que no inyectan ningún tipo de veneno. Por eso es importante, ellas son articulables, pueden morder con los dos o pueden morder con uno. Y no nos fiemos de que siempre van a estar las improntas de los dos colmillos puntualmente. ¿Listo? Yurani. Listo. Momento, admitir Yurani. Compartir. Seguimos acá con la presentación. Entonces seguimos en esta imagen. Ya vamos a proyectar. Y Bomberos Barbosa. Buenas noches. Buenas noches, compañero. En este momentico tienes una imagen en la presentación. ¿Me puedes indicar
si esa imagen corresponde o no a una importancia médica. Todo tiene mucho parecido a una boa, se le alcanza a ver como una fila de sierra o dientes, se podría decir que no es de importancia médica, más no se le alcanza a ver por encima las 9 escamas principales, pero pues como tal no se le ve colmillo. Ahora usted indicaba ahorita algo que ellas tienen la posibilidad de sacarlos únicamente en el momento ya cuando van a hacer la mordedura, pero podríamos decir, o para mí no es de importancia. Ok, claro que sí, es importante, algo le mencionaba, que es una serpiente, digamos, aglifa, que por su dentición, que es lo único que observamos, sí, o sea, pertenece a la familia de las Boidae, o sea, es una constrictor y que tiene prácticamente como si fuera una sierra. Voy a apagar aquí un momentico la cámara para no robar tanta señal y permitir trabajar de la mejor manera. Y entonces en este caso pertenece a la familia de no importancia médica o no venenosa. Entonces ya con esas características pues vamos a empezar, digamos, y recuerden, yo no voy a tener que abrirle la boca a una serpiente para saber si o no es de importancia médica. Al momento de atender una situación para los bomberos, para los auxiliares, los APH presentes en esta capacitación o personal que viva en la zona de influencia de esos animales, y al atender a una persona que haya sido mordido por una serpiente, pues miremos, si ella no la reconoció, reconozcamos unas improntas, se denominan improntas a las marcas que generan los colmillos al momento de generarse el accidente ofídico, o sea, la mordedura de serpiente. Si vemos, y en ese caso se puede ver que puede ser una sierra y se va a ver marcados varios colmillitos en forma ovaladita aproximada, más o menos, aproximadamente 5, 6, 7 colmillos dependiendo de la zona donde mordió, y ahí va a marcar puntualmente la cantidad de colmillos y eso va a ser claro que me indica que no es de importancia médica. Ahora, Marta decía, bueno, pero en ese caso toda paciente, toda persona que sea mordida pues debe dársele un tratamiento para evitar el foco de infección. Toda serpiente en su boca tiene un foco de infección impresionantemente alto por la cantidad de aminales, digamos, por donde se mantiene, entre otras cosas, o entre otros puntos importantes. Por ello, debe de ser tratado con medicamento para evitar la infección, así no se le administre el suero antiofídico. Ya pasamos de esto y vamos a hablar puntualmente del reconocimiento de las características que me ayudan a identificar la familia Micrurus, que pertenece o son las famosas corales, y hablamos de coral verdadera o hablamos de coral falsa o falsa coral, y hay unas características que también me ayudan a indicar si es o no de importancia médica, si es verdadera o no es verdadera. Recuerden, este accidente es poco probable que se presente si no estamos manipulando a la serpiente. Entonces los bomberos, conozco de algunos bomberos que están en esta presentación, en esta capacitación, perdón, y que les ha tocado que atender esa serpiente que les ha tocado la falsa coral o incluso les ha tocado la verdadera. Una recomendación es nunca manipulemos esto con las manos, porque como la boca es tan pequeña, las zonas más probables donde se presente, digamos, accidentes son las manos o los pies. Tenemos que estar descalzo en la zona donde esté una coral para que tengamos el accidente, y o manipulándola directamente con las manos. Entonces, características son la forma del cuello y la cabeza, o sea, la parte que forma el cuello y la cabeza. Vemos que en este caso una coral falsa tiene unas características como que los ojos son brotados. Entonces voy a marcarles aquí, voy a marcarles que los ojos son un poquito brotados. Lo primero, o la primera característica, ojos brotados, que podemos decir que entre la unión en la cabeza, y el cuerpo es un poquito como si tuviera cuello puntualmente, a diferencia de la otra imagen que se muestra al lado, que no tiene, digamos, es más algo como más plano, más ceñido, y por una coloración que lo vamos a ver más adelante. Entonces puntualmente recordemos ojos abultados,
que la cabeza es más grande que el cuello, que tiene, digamos, como si tuviera cuello puntualmente, corresponde a una serpiente de importancia médica. Podemos ver puntualmente dos imágenes que tenemos en proyección. Son dos serpientes, digamos, que se encontraron, digamos, en el sector donde yo trabajo, y que la primera es un poquito más gruesa y que tiene una coloración, un patrón de coloración que me indica puntualmente también si es o no de importancia médica. Entonces, con ello, pues es importante considerarlo. Ahora hablemos del patrón de coloración. Hay un patrón de coloración y no aplica para todas. Sin embargo, son características que yo les voy a compartir un folleto, el cual nos indica cómo determinar las serpientes de importancia médica puntualmente en Colombia que estén presentes. Andrés Rey, tienes la palabra. Micao, pues como su merced lo en la imagen de las dos serpientes, la roja es totalmente venenosa también, como la otra. ¿Por qué la diferenciamos acá? No, pero la imagen que estaba mostrando Micao. Ok, listo. En este momento la que tengo en presentación, listo. Sí, porque siempre entre el rojo y el negro hay dos anillos blancos, que es totalmente venenosa, como lo podemos ver. Entre el negro y el amarillo hay dos círculos amarillos que no es venenosa. Ok, entonces, Andrés, Didier, ¿tienes algo para mencionar antes de indicar las características del color? Gracias, Andrés. En el tema de los anillos es entre los dos rojos. El anillo negro debe ser impar 1 o 3. Si son 2, ya indicaría que sería falso. Ok, listo. Pero lo otro, los colores diferentes se va a poder fijar en la cola, que es corta, y la forma de la cabeza, así como rápidamente. Ok, listo, perfecto. Entonces, importante considerar el patrón de coloración conocido como rana. Entonces, atención a la información. Entonces, en este caso, las dos son verdaderas. Las dos que tenemos en imagen en proyección son verdaderas. Que si es blanco, que si es amarillo, no importa. Aquí no me dice, pero así sigue un patrón. La rana corresponde, que el patrón corresponde a rojo, amarillo, negro, amarillo o incluso rojo, blanco, negro, blanco. Ese patrón de coloración me indica en este caso que es una serpiente de importancia médica. Las tenemos acá. Que el color de la cabeza sea negra y ahí en adelante pues tenemos que ver marcados los 4 colores seguiditos a nivel ventral o del cuerpo de la serpiente. 4 colores: rojo, amarillo, negro, amarillo o rojo, blanco, negro, blanco, y ahí en adelante rojo, negro, blanco, rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo, amarillo, negro, amarillo en todo el cuerpo. Y esto me está indicando que es un patrón para determinar que es una serpiente de importancia médica. Yo he visto fotos que han subido por grupos de bomberos a nivel nacional, en donde dicen esta no es de importancia médica, y se ha visto que las cogen con la mano y uno hace la identificación por esas características, tiene que decirle, oye amigo, qué pena, esta es una serpiente de importancia médica por esto, esto, esto y esto. O sea, considere tener prudencia con el manejo de esa serpiente. Primer patrón de coloración: rojo, amarillo, negro, amarillo, o puede ser rojo, blanco, negro, blanco. Segundo patrón de coloración es, en este caso, la famosa raboyají. En este caso la que tenemos ahí, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, y que termina en rojo, es la famosa coral raboyají. Entonces inicia con negro, rojo y termina con rojo, negro. Ese es el patrón, y ahí en adelante que se marque negro, blanco, o negro, amarillo, de ahí en adelante podemos decir que esta es de importancia médica y es la famosa coral raboyají, la que anteriormente decían en los mitos que esa era la que picaba por la cola y mordía por la boca. Segundo patrón de coloración, esta que corresponde puntualmente a la coral raboyají. Tercer patrón de coloración es la tríada, que vemos en la imagen que está al costado derecho de la presentación. También corresponde a una serpiente de importancia médica. Tiene 3 colores negros. O sea, atención con la información. Si no nos queda clara la información, me pregunta, y con esto, digamos, vamos a aclarar esa información. 3 colores negros dentro de 2 colores rojos, separado por 2 colores blancos. ¿Claros? Que si son
los colores son anchos, que si son angostos, que si es más blanco, que si es más clarito, si corresponde a esta coloración. Vuelvo y repito, voy a activar mi cámara, voy a dejar de presentar un momentico. Voy a dejar de presentar. Voy a activar mi cámara. Entonces decimos, tres colores negros dentro de dos colores rojos separados por dos colores blancos o amarillo. A esto se le conoce como la tríada. 1, 2, 3 negros dentro de uno rojo y separados los negros por dos blancos o amarillos. Y con esto estamos diciendo que es una serpiente de importancia médica y que el manejo de esta serpiente, recuerden que la siguiente se presenta puntualmente por manipulación. Ahora, que el accidente que es poco probable en este tipo de serpientes, pero es de una de las más complicadas y considerada una de las más peligrosas fuera de la serpiente marina, que ya eso es otro cuento aparte, ¿sí? ¿Claros con la información hasta el momento? Sí, señor. Perfecto, si he sido claro con la información de los colores, entonces, y hay otro patrón en este caso que es, podemos decir que es otra también coral, pero en este caso el patrón es negro, naranja y me dice que en el dorso los anillos son incompletos, que es otra cosa que también me decían, que si el anillo es completo es verdadera, si el anillo es incompleto no es verdadera. Pero en este caso nos está mintiendo, me dice, en el dorso, en la parte superior, el anillo no es totalmente completo o no es completo el anillo, el color naranja, pero en el vientre, en la parte de abajo, sí es completo el anillo. Me dice, es una serpiente de importancia médica, que el color de la cabeza y el de la cola si es completo, entonces de ahí empiezo a descartar si es o no de importancia médica. Esas son muy pocas probables, incluso el Instituto Nacional de Salud ha hecho un llamado a la comunidad a nivel nacional que si encontramos serpiente coral considerado verdadera, pues digamos, hagamos por decirlo de esa manera, controlemos el animal, no lo matemos, controlemos el animal, tengámoslo allí, llamemos al Instituto Nacional de Salud para que ellos envíen personal allá y hagan la captura de la serpiente y le den el manejo que se requiere para poder, digamos, sacar el suero antiofídico, anticoral, que es muy escaso aquí en Colombia actualmente porque pues, las personas puntualmente consideran matar a la serpiente primero antes que cualquier otra cosa, antes que llamar a policía de control y fauna, antes de llamar a bomberos o equipos, digamos, o empresas que se dediquen, digamos, a la recolección, digamos, de estos animales o al control de estos animales. Entonces aquí empezamos a identificar, aquí podemos decir que pues esta es una serpiente de importancia médica que cumple el criterio de que tiene 1, 2, 3 negros dentro de 2 rojos y separado en este caso por 2 amarillos. Aquí el blanco o el amarillo no indica nada, que si es falsa, que si es amarilla es falsa, que si es blanca es verdadera. Si cumple el patrón de coloración, de una consideremos que es una serpiente de importancia médica. Aquí continuamos con la segunda, cumple el mismo criterio, la tríada es forma de identificar, considerada serpiente de importancia médica. La misma, en este caso la C, aquí mostramos otro tipo de coloración, perdón, el mismo patrón de coloración, pero que ya los anillos son un poquito más delgaditos y aquí hablamos de que es un color blanco puntualmente, 3 negros dentro de 2 rojos separado por 2 blancos puntualmente. Aquí ya tenemos otro tipo de serpiente que es considerada también, digamos, la famosa coral raboyají, que es diferente a la F, pero es la misma familia puntualmente y que no nos debemos ceñir mucho a que si el color es más clarito, que si el color es más oscuro, siempre considerémosla bajo esos parámetros que es de importancia médica. Esta también me indica que tiene la rana rojo amarillo, en este caso rojo blanco, negro blanco, patrón de coloración correspondiente a una serpiente de importancia médica.
Aquí tenemos otro tipo de coloración. Digamos, aquí nos dice que son tres... perdón, aquí tiene, bueno, también corresponde la coloración que tenemos aquí, corresponde a una verdadera una coral verdadera, perdón, y que me indica que es de importancia médica. Entonces, todas las figuras que tenemos en este momentico, igual yo les voy a compartir un folleto que es del Instituto Nacional de Salud, el cual me indica muchos patrones de coloración que se consideran por las personas inexpertas quizá en el tema como si fuera una serpiente de no importancia médica. Pues antes de continuar, yo creo que en este momentico culminamos la sesión del día de hoy para no entrar en un tema y dejarlo a medias, que sería el efecto tóxico del veneno. Por el día de hoy, pues quedamos con la información. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda al respecto, algún comentario para que nos ayude a mejorar o incluso para resolver alguna cuestión. No sé si alguien en ese momento tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna recomendación, inquietud. Didier tiene mano levantada, gracias. Pues muchas gracias. Para el tema de la figura, la del centro, la E, en ese caso estamos en una colaboración con el Instituto Nacional de Salud y pues si hay alguno de los compañeros identifica uno, lo comunicamos directamente con el instituto. De Bomberos Guayabetán estamos apoyando esta recolección también para lo que su merced comentaba. Y bueno, pedirles el favor de que nos avisen para comunicarlos directamente. Listo, Didier, muchas gracias. Es importante sí considerar ese tema, ya que lo primero que hacemos es matarlas y pues nosotros al matarlas puntualmente lo que hacemos es evitar de que se genere un suero antiofídico aquí en Colombia y que tengamos que comprar primero en otros países y esperar a que llegue a sitios donde esta serpiente hace presencia a nivel nacional. Entonces sí, primero no las matemos. Segundo, pues llamemos a las autoridades correspondientes pues para que hagan el control y el manejo correspondiente e incluso hagan el tratamiento para sacar y producir en Colombia el suero antiofídico, puntualmente anticoral, que es muy escaso. Vamos a ver, yo les voy a mostrar una información, les voy a compartir una información terminada la sección. Les voy a compartir una información al grupo donde pueden, digamos, consultar todo lo que yo les estoy hablando y complementar la información. Andrés Rey, ¿tienes su manito levantada? Micao, en ese caso tengo unas imágenes pues, así también de serpientes y eso, y también de qué suero se le pueda aplicar a la persona en caso de según la serpiente que sea. Perfecto, entonces... Pues, y algo se las envío ahorita, Micao, para compartirlas ahí. Perfecto, listo, Andrés. Si gusta, ahorita les abro el WhatsApp un momentico del grupo para que compartamos la información y complementemos. Entonces, igual agradezco a todos por la participación, la asistencia. Ya en ese momentico pues ahí nos muestra que ya se va a terminar la llamada. Agradezco a todos y deseo que tengan buena noche. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde nuevamente y agradezco a todos su atención. Muchas gracias, buena noche. Listo, Micao, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias por la